Bienvenido. Esto es Posibilitas, tu espacio para abrir posibilidades. Iniciamos. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Emilio, gracias, gustoso de estar aquí. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre completo para empezar? Mira, yo me llamo Ricardo José de la Vega Domínguez. Muy bien, ¿tú qué formación tienes? ¿Qué formación universitaria tienes? Yo estudié Ciencias de la Comunicación, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental y después hice una maestría en Publicidad. Y fue todo un tema lo de decidir mi vocación profesional. ¿Por qué comunicación? ¿Por qué comunicación? Mira, en un principio, yo me acuerdo de chico, tenía como varias vocaciones. Me llamaba mucho, me inquietaba mucho toda la cuestión en sexto de primaria, de hablar en público. En quinto de primaria gané el premio al mejor declamador. Mira. Y en sexto de primaria el maestro me decía, Ricardo, tú das la clase. Y repetidas veces en sexto de primaria di la clase, fui llamado por la escuela a ser maestro de ceremonias en los festivales del Día de las Madres, hice obras de teatro, monté espectáculos de teatro guiñol, y de ahí en sexto de primaria pasé al primero de secundaria y me fui por la química, y de ahí hasta antes de entrar a la carrera, yo quería ser ingeniero químico. Y viendo un video de ingenieros químicos, dije, yo no me veo de casco, y no me veo entre las fábricas, en el humo. Lo mío es la gente. Por eso me fui a estudiar Ciencias de la Comunicación y después Publicidad. ¿A qué te dedicaste saliendo de la universidad? Mira, trabajé en una agencia de publicidad, trabajé en una imprenta y después trabajé en comercialización de productos y servicios, ventas. Mucho tiempo estuve en ventas. Y a la par iba trabajando como gerente de publicidad en Estafeta Mexicana, hice la maestría en publicidad. Tuve una productora 22 años de La Vega Producciones. Y me di cuenta que sí me interesa la gente, pero trabajando más en su desarrollo personal. ¿Cómo fue tu experiencia antes de pasar la capacitación? ¿Cómo fue tu experiencia siendo productor audiovisual, con tu empresa de producción audiovisual? ¿Qué tanto hiciste y cómo te enriqueció esa experiencia? Fíjate, me enriqueció muchísimo esos 22 años que estuve de productor, porque en De la Vega Producciones establecimos la misión. Nuestra misión era, y la visión que teníamos a largo plazo, es ver un México de empresas y de familias unidas. Esa era la visión. El cómo lo lográbamos era a través de la misión, a través del video y la fotografía, sí. Unir a las familias y a las empresas a partir del video. Entonces las empresas se unían a partir del video corporativo y en las familias a través del video social. Se reunía toda la familia y esto era algo muy bonito. Lo estuvimos logrando mucho. Pero sí llegó un momento en que yo empecé a explorar en que si había sido mi vocación o lo que había elegido ahí era mi hobby. Y dije, oye, la foto me sigue gustando, lo sigo haciendo, pero eso es mi hobby, mi vocación va más allá en un sentido de trascendencia y de transformar, acompañar a las personas en su desarrollo y en descubrir quiénes son y a dónde van y cómo pueden potencializar lo que son como seres humanos. ¿Cómo das ese salto de producción de un productor audiovisual a un facilitador, capacitador, un coach? ¿Hay relación entre estas dos actividades profesionales? Fíjate, en relación a tu primer pregunta, ¿cómo doy ese salto? Pues yo creo que hay algo que se llama la noche oscura, de la que habla San Juan de la Cruz. La noche oscura es un momento en donde yo, por ejemplo, lo viví más o menos allá desde el año 2000, yo ya empezaba a contemplar mi noche oscura, cierta insatisfacción, estuve en procesos terapéuticos y estuve experimentando como ese vacío de decir, hay algo más para mí en lo que quiero desarrollarme profesionalmente y desde donde puedo tocar más vidas. Y es ahí en el 2003 donde llega mi crisis y empecé a estudiar PNL con Pepe Merino y Marcelo Infante en Reencuadre. Y ahí empecé a trabajar en mí, mucho el trabajo en mí,
trabajar en esa noche oscura de quién soy, qué hago aquí, cuál es mi misión en esta vida, y entrarle con todo a decir, quiero un cambio, confrontar miedos, porque la gente me decía, si tienes un negocio exitoso, ¿para qué te vas a mover a otro rumbo? Y después de tanto tiempo me doy cuenta que el brinco valió la pena, porque sí experimento mucha satisfacción haciendo lo que hago. Tú ya tenías fijo la idea de mover personas, porque en un momento dado, si pensabas en que tu vocación sería otra cosa, a lo mejor saltarías de productor audiovisual, no sé, a productor de cine o a músico de conciertos. O sea, tú ya tenías ubicado el que querías mover personas. Mira, qué buena pregunta la que estás haciendo. Mover personas, yo quería tocar personas, tocar sus vidas con mi trabajo. Tenía que ser un trabajo más de desarrollo humano. No sabía por dónde. Fui incluso a la feria, a World Trade Center, a ver franquicias. Estuve buscando alternativas y me di cuenta que parte de lo mío es crear. Y en ese crear, un día en una playa, con mi cámara fotográfica, volteé al cielo, venían pasando unas gaviotas, las fotografié y dije, esto tiene que ver con lo mío. Y con lo mío tenía que ver porque al fotografiar esa libertad, de ahí creé el logo de Posibilitas, grupo de coaches. A partir de esa imagen lo trabajó una diseñadora y empecé a crear toda la idea, todo el concepto, la visión, la misión, me empecé a capacitar y tuve ahí mis frentazos en el área de coaching porque no siempre escogí a lo mejor la primer buena certificación. Después me enteré que habían muchísimas. Sí. Y fue en este camino de ir encontrando el camino y cómo un coach se va certificando con los casos de éxito. Sí estar integrado, pertenecer a las comunidades, pero sobre todo estar en el trabajo diario. Y desde aquel entonces, empecé en el 2003 a estudiar PNL, en el 2005 ya estaba certificado como coach. Desde aquel entonces, cada semana tengo sesiones de coaching. Se habla mucho de la congruencia en cuanto al capacitador, aquel que transforma vidas, y por otro lado esta situación de qué te hace pensar que tú puedes cambiar vidas. Y ese es el punto. ¿Qué me hace a mí pensar que puedo cambiar vidas? Y más que cambiar vidas, el cambio en la vida es una decisión de cada quien. Lo que hago con mi trabajo de facilitador y de coach es acompañar vidas. Y las acompaño como tú lo acompañas ahorita, con preguntas, con empatía, creando un clima de confianza y generando aprendizajes significativos, que creo que es una de las grandes misiones. Por eso también me gustó sacar la certificación como facilitador de aprendizaje acelerado ahí con Adrián Cotín, porque sí, tenía yo de algún modo que seguirme profesionalizando en este campo de la facilitación. Tener muy entrenado el enfoque centrado en la persona, trabajar mucho como facilitador de aprendizajes y mucho las preguntas del coach. Creo que allí se está sentando un escenario muy amable para el que toma capacitación en Posibilitas. Y vamos integrando un equipo de profesionales, al cual también estás tú invitado, y en el cual hemos integrado ya esta forma de tocar vidas y cómo a partir de la responsabilidad de cada quien decide qué camino seguir en sus vidas. Háblame por favor del Ricardo de la Vega humano, porque si bien el dominar técnicas, el tener estos sistemas de aprendizaje o toda la escuela de coaching, si no tienes una estructura humana, emocional, mental, espiritual, estás simplemente soltando técnicas vacías. ¿Dónde está el equilibrio de Ricardo en esta parte humana y aquel que domina la técnica? Claro, yo te diría, por ejemplo, un primer evento que me vino a mi vida fue una confrontación fuerte que yo tuve con esta congruencia cuando yo estaba como vendedor en una empresa televisiva. Y un día en un embotellamiento del periférico dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Me gusta lo que hago, pero quiero ir por más. Y a partir de ahí empecé a trabajar en quién es Ricardo y qué quiero de esta vida. Entonces empecé a vivir una vida más feliz en el trabajo y en lo que hago. Entonces a partir de ahí yo empecé a elegir trabajos que me enriquecían. Entonces empecé a buscar cuál podría ser mi trabajo perfecto
y empecé a enfocarme en ellos. Me veía compartiendo en un grupo aprendizajes, haciendo preguntas, disfrutando de la música, divirtiéndome. Y cada vez me fui enfocando a irme, por ejemplo, uno de mis sueños, irme en bicicleta a mi oficina. En aquel entonces no lo podía hacer y ahora ya lo hago, me voy en bicicleta a mi oficina. El poder meditar todas las mañanas, acercarme a Dios, leer la Biblia, ir a misa, era algo que pues sí lo tenía yo mucho. Yo era mucho un Ricardo de teoría y me empecé a volver un Ricardo más de acciones. Empecé a trabajar más mi estrés de fondo. De ser un Ricardo muy ansioso, ahí la llevo en mi trabajo con el estrés, y de ahí surge un curso de herramientas prácticas para manejar el estrés que lo estamos llevando con éxito a las empresas. Por eso la congruencia parte de lo que soy como ser humano. Yo no puedo dar lo que no tengo, y como dice Ignacio Larrañaga, solo se sabe lo que se vive. Y a veces mi vida y experimentar mi vida se había quedado mucho en los libros. Entonces yo creo que es un gran reto de cualquier facilitador, de cualquier coach, el pasar de la teoría a la acción. Primero en su vida y de ahí poderlo compartir y uno poder en esa humildad seguir aprendiendo de la gente con la que uno está en los cursos y seguir creciendo junto con ellos. Creo que es un camino que no termina el camino de prepararme y acompañar a otros. ¿Qué pasa dentro de Ricardo de la Vega cuando observas ese cambio deseado en las personas que buscan tu asesoría, buscan tu coaching, buscan tu acompañamiento? ¿Qué pasa dentro de Ricardo cuando ve un caso de éxito, cuando aquella persona abandonó un hábito nocivo, abandonó una creencia destructiva, cuando empezó a ver sus primeros logros, aquella persona que tú acompañaste? ¿Qué pasa dentro de Ricardo cuando ves eso? Mira, me da una profunda alegría, porque en una sesión de coaching, en un proceso conversacional, se está generando la co-creación, el acompañamiento a través de la pregunta y cómo se abren posibilidades para el otro, que a lo mejor el otro no estaba viendo, pero al sostener al otro en el silencio amoroso, el otro se da cuenta de que sí existen alternativas para él. Entonces me ha pasado últimamente, en el último mes, casos que se han dado de gente que no veía alternativas y las está viendo, y son casos de éxito en las empresas, personas que empiezan a desarrollar su inteligencia emocional. O por ejemplo contigo, después de 2 años que hubo un proceso de coaching y que llegas hoy y me dices, mira, mi libro publicado. Digo, ese ha sido un logro de Emilio, y yo lo que sembré en aquel entonces fueron preguntas de la inquietud. Se quedaron ahí, y en algún momento esas preguntas, esa convocatoria a la acción genera resultados. Y no es un éxito que yo me atribuya a mí, sino es un éxito del simplemente estar acompañando al otro en su proceso de desarrollo. Ricardo, como pregunta final, ¿qué lección compartes a la gente que está viendo esta entrevista? Creo que estamos hablando de términos como la vocación, como el amor a lo que se hace, como el trabajo continuo para una mejora personal. ¿Qué lección nos compartes a quienes estamos viendo esta entrevista y que también estamos en ese camino de crecer? Es muy importante, a veces uno está como muy volcado a buscar las respuestas fuera de uno. ¿Qué me dicen los medios de comunicación? ¿Qué me dicen los amigos? ¿Qué quieren la familia? ¿Si me van a heredar el negocio? El tema es cómo podemos entrar en contacto en nuestro interior con realmente qué es lo que realmente quiero, qué me apasiona en la vida, qué necesita el mundo que yo puedo darle y dar un servicio con ello. Y también cuál es la voluntad de Dios, porque a veces nos olvidamos de alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando se logra eso, que tú puedes dar un servicio atendiendo una necesidad social alineada con la voluntad de Dios y con tu pasión, de ahí se deriva el éxito, no solamente profesional, sino también el éxito económico. Ricardo, muchas gracias. Gracias, Emilio.